Esto es Directo América, soy Jorge Hurtado y les presento lo más destacado en noticias a esta hora. Las fuerzas israelíes mataron a más de 88 palestinos en las últimas 24 horas. En los últimos 3 días realizaron más de 100 ataques aéreos en todo el enclave, causando la muerte de más de 200 personas, incluyendo mujeres y niños. En Israel, los familiares de rehenes exigen un acuerdo de cese el fuego. El Servicio de Seguridad del destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, prometió que no permitirá su arresto, tensando más la escena política de ese país. Mientras la orden de captura en contra de Yoon expira el lunes en las calles, miles se manifiestan a favor y en contra del arresto del presidente destituido. Los primeros contingentes de soldados y policías militares de América Latina llegaron a Haití para unirse a la misión de seguridad internacional que lucha contra las pandillas. El grupo lo conforman los primeros 150 oficiales de la Policía Militar de Guatemala, así como 8 salvadoreños. Comenzamos en la Franja de Gaza. 88 palestinos murieron por ataques israelíes en las últimas 24 horas. Se suman a la trágica lista de 45.805 palestinos muertos en 15 meses de conflicto. El ejército israelí anunció que había llevado a cabo una serie de ataques aéreos y operaciones contra más de 100 objetivos en Gaza durante los últimos 2 días. La ofensiva conjunta realizada por la Fuerza Aérea y el Mando Sur, según Israel, tenía como blanco a personas involucradas en actividades terroristas que incluían la explotación de corredores de ayuda humanitaria. Y cerca de 100 personas siguen retenidas por Hamás en el enclave y la Yihad Islámica desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó este conflicto. El sábado, el brazo armado de Hamás difundió un nuevo video mostrando una de las mujeres secuestradas. Las imágenes provocaron la reacción entre las familias israelíes, quienes se reúnen semanalmente para exigir la liberación de los cautivos, así como un acuerdo de alto el fuego. Veamos. Una señal de vida que reanima las esperanzas de las familias israelíes que se reúnen cada semana para exigir la liberación de los rehenes. Hamás ha publicado un video sin fecha de Liri Albag, una rehén israelí de 19 años. Es bueno tener una señal de vida. Es muy importante porque estamos aquí para luchar por todos. Nos importan mucho los rehenes y queremos que todos vuelvan a casa. Me ha dolido mucho ver este video, pero creo que es importante verlo para enfrentarse a la realidad. La joven fue secuestrada mientras realizaba su servicio militar en el sur de Israel, al mismo tiempo que otras 6 mujeres soldados, 5 de las cuales se cree que siguen cautivas. Los padres de Liri piden a Benjamin Netanyahu que actúe lo antes posible. Es la hora. Hay Lili y otros 99 rehenes que necesitan volver a casa lo antes posible. Pedimos al primer ministro y al ministro de Defensa que se aseguren de que los negociadores no regresen sin un acuerdo. Según el ejército israelí, 96 rehenes permanecen retenidos en la Franja de Gaza, de los cuales 251 personas secuestradas durante el ataque del 7 de octubre de 2023. El ministro de Defensa Israel Katz confirmó que se habían reanudado las negociaciones con Hamás en Qatar, sin dar más detalles sobre estas nuevas conversaciones. Y el ministro de Defensa israelí, Katz, acusó a Hezbollah de incumplir el acuerdo de alto el fuego. Katz advirtió que Israel actuará con fuerza si el grupo no se retira del norte del río Litani, en el sur del Líbano. El funcionario acusa a Hezbollah de no cumplir los términos de un alto el fuego de 60 días, advirtiendo de que si el grupo islamista sigue incumpliendo el acuerdo, Israel se verá obligado a actuar por su cuenta. Israel busca mantener el acuerdo en Líbano y continuará aplicándolo plenamente y sin concesiones para garantizar el regreso seguro de los residentes del norte a sus hogares. Sin embargo, la primera condición para la implementación del acuerdo es la retirada completa de la organización terrorista Hezbollah más allá del río Litani, el desmantelamiento de todas las armas y de las infraestructuras terroristas en la zona por parte del ejército libanés, algo que aún no ha sucedido. Y en noticias de la guerra en Ucrania, Rusia afirmó que Kiev lanzó un contraataque en la región de Kursk, en un área del oeste de Rusia, de la que las tropas rusas han estado tratando de expulsar a las ucranianas durante los últimos 5 meses. En un comunicado, Rusia afirma que se repelieron 2 ataques ucranianos.
Reportes locales afirman que el último ataque ucraniano había puesto a las fuerzas rusas a la defensiva. Los informes del Ministerio de Defensa y de los blogueros de guerra ruso afirman que los combates se libran al norte de una carretera que va desde Sudza, cerca de la frontera de Kursk, la capital regional. Y en Corea del Sur, el jefe de seguridad del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol afirmó que no colaborará con el arresto del mandatario destituido. La orden de arresto contra Yoon por insurrección vence este lunes a la medianoche. Las declaraciones las hizo el jefe de seguridad de Yoon y argumentó dudas legales como motivo para no cooperar. Un tribunal de Seúl rechazó un recurso de los abogados de Yoon que calificaba la orden de ilegal. Yoon es el primer presidente en funciones de Corea del Sur en enfrentar un arresto por intentar declarar la ley marcial a principios de diciembre, lo que desató una crisis política. El Servicio de Seguridad Presidencial no tiene intención de obstruir indiscriminadamente las acciones legales de las agencias de investigación, aunque el presidente Yoon Suk-yeol está bajo juicio político según lo aprobado por la Asamblea Nacional, sigue siendo el presidente de este país, elegido por los ciudadanos, y tiene derecho a la seguridad prescrita por la ley. Y Guatemala completó el envío de 150 policías militares a Haití el sábado como parte de la misión multinacional de apoyo a seguridad de la nación caribeña. El último grupo de 75 agentes llegó a Puerto Príncipe, sumándose a los 75 que arribaron el viernes. La misión, liderada por Kenia, también incluye fuerzas de Jamaica, Belice y ahora de El Salvador, que envió 8 soldados el día viernes. Un segundo contingente de 75 soldados guatemaltecos aterriza en la capital haitiana. Se unen a otros 75 soldados que llegaron el viernes en una misión para ayudar a las asediadas fuerzas de seguridad de Haití a frenar las bandas armadas. Están reforzando una fuerza de seguridad multinacional liderada por Kenia, que desplegó por primera vez 400 policías el pasado mes de junio, lejos de los 1,000 que había prometido en un principio. Estos refuerzos mejorarán considerablemente nuestra capacidad de luchar contra las bandas criminales. Hoy, al recibir el segundo y último grupo de oficiales guatemaltecos, expreso mi sincero agradecimiento al gobierno de Guatemala por su apoyo y por demostrar verdadera solidaridad con el pueblo haitiano. For their support and for demonstrating true solidarity with the Haitian people. Agentes de Jamaica, Belice y El Salvador ya forman parte de esta fuerza, pero no han podido frenar los asesinatos y secuestros que han asolado a Haití. Los ataques de grupos armados en Puerto Príncipe han aumentado en los últimos meses. La ONU estima que las bandas controlan el 85% de la capital, Puerto Príncipe, creando una crisis humanitaria. El gobierno de transición de Haití ha pedido a la ONU que convierta la fuerza dirigida por Kenia en una misión de mantenimiento de paz, pero el plan se ha topado con la oposición de China y Rusia, países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en Estados Unidos iniciaron este sábado las honras fúnebres del expresidente Jimmy Carter. Serán 6 días de exequias que concluirán el jueves con su funeral en Washington, D.C. Presidente, gracias a sus raíces rurales y no pese a ellas. Es el mensaje que Jimmy Carter quiso exponer en sus honras fúnebres que él mismo ayudó a planificar antes de morir. Fallecido el 29 de diciembre a los 100 años, decidió rendir homenaje a sus orígenes en el estado sureño de Georgia. El cortejo fúnebre comenzó con un recorrido por Plains, una localidad de poco más de 700 habitantes, en donde Carter vino al mundo y partió de él. 39 campanadas para recordar al presidente número 39 delante de la misma granja de Maní, en donde creció. La procesión llegó a Atlanta, en donde lo esperaba una multitud de seguidores como Jackie. Esta mujer condujo 12 horas desde Texas para decirle adiós al antiguo mandatario. Uno se pone triste porque se apagó una de las mayores luces que la humanidad ha visto, al menos en mi vida. Confío que esa luz continúe. Es una mezcla de emociones. Los restos de Carter llegaron al centro que tiene su nombre y que fue fundado en 1982 para prevenir los conflictos y defender la democracia. Fue un momento para recordar al expresidente en boca de su familia.
Ganó el Premio Nobel de la Paz, fue presidente de Estados Unidos. Cuando ganó ese premio fue en gran parte por el trabajo que esta organización ha hecho y sigue haciendo. Pasaremos esta semana celebrando esta increíble vida, una vida que creo que todos podemos estar de acuerdo es tan plena y poderosa como cualquier vida puede ser. El jueves, Washington, D.C. recibirá el féretro para el funeral del expresidente Carter, quien finalmente volverá a Plains para ser enterrado al lado de Rosalind, su esposa, fallecida en 2023 a los 96 años. Llegamos hacia el final de esta edición informativa. Usted continúe con más de la programación regular de France 24 en español.